Si esa alabanza es para Dios, désela fuerte. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Amén. Damos gracias al Señor. Saludamos a la iglesia de Dios, que está aquí presente, y así también a cada hermano y amigo que también se une junto con la iglesia este día domingo. Amén. ¿Cuántos estamos felices de despertar el día de hoy? Claro que sí. Amén. Dios inicia siempre el milagro de la vida junto con cada uno de los que le ha placido despertarnos. Damos gracias al Señor y contentos sí porque Dios nos otorga un día más y el día que nos otorga es para alabar su grande y precioso nombre. ¿Cuántos lo creen? Y claro que sí, porque si usted se pone a evaluar un poco, dice, bueno, Dios ha hecho grandes cosas conmigo. No solamente hoy, sino también ayer y lo seguirá haciendo los días postreros, si a Él le place tenernos sobre la tierra. Amén. Damos gracias a Dios. Y quisiera también preguntar si alguien nos visita por su primera vez en esta mañana. Bienvenido, gloria al Señor. ¿Quién más nos visita por su primera vez en esta mañana? ¿Sí? Damos la bienvenida siempre por esa visita. Amén. Yo quisiera invitarles a las Sagradas Escrituras el día de hoy, al libro de Mateo, capítulo 8. Vamos a dar lectura desde el versículo 5 al 13. Desde el versículo 5 al 13, Mateo capítulo 8. Hoy es domingo. Damos gracias al Señor. ¿Lo tiene? Me da un fuerte amén si usted ya lo tiene. Sí. La iglesia está feliz. Pero tiene que acompañar con su rostro. Estoy feliz. No decimos estoy feliz. Amén. Qué bueno es Dios. ¿Sí? Y quisiera saber si ya lo tenemos todo listo, porque al rato dicen amén, pero yo estoy viendo por ahí unos que están enredaditos ahí que no encuentran el pasaje. ¿Sí? Por eso hay que ir a la escuela discipular para adiestrarse en el entrenamiento de los libros de la Biblia. ¿Sí? Vamos a dar lectura siempre honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, y la palabra del Señor dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cierre sus ojitos allí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu favor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo precioso que nos permite estar en tu casa de oración, Señor mío. Que tu Espíritu Santo obre en el corazón nuestro, revelándonos tu palabra maravillosa, bendito Dios, para que esta palabra, Señor, sea fuerza en nuestras vidas, sea el puntal de esperanza, de fe, de ánimo y de aliento, eterno Dios. Todos aquellos que hemos rendido nuestros corazones a ti, amado Padre, y creemos por fe que tú vives, y creemos por fe que tu palabra es viva y eficaz todos los días de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, a ti sea toda gloria, honra y alabanza, y la iglesia del Señor le da fuertes palmadas al que vive y al que reina. Amén. Damos gracias a Dios. Y habiendo leído la palabra del Señor, yo le he puesto como título: la palabra es suficiente para creer. La palabra es suficiente para creer. Y si analizamos, cuando decimos suficiente, en factor de cantidad, cuando ya hay abundancia, por decirlo así, uno dice no, suficiente, hasta ahí
es lo que se requiere para determinadas cosas. Pero también, cuando yo digo que la palabra es suficiente para creer, la palabra dicha de la boca de un hombre, de una mujer, que sabe responsablemente hablar y también de manera responsable saber que la palabra dicha trae peso y que la palabra dicha trae compromiso y que la palabra dicha trae cumplimiento. Un hombre o una mujer que ligeramente da una palabra, sea de promesa, da una palabra, sea por un compromiso, y al cabo de los días de pronto evalúa que aquella palabra fue de tan peso y de tanto compromiso, y quizás se retrocede y diga, ¿sabes qué? Hablé locamente y es difícil que yo pueda cumplir aquella palabra. Por esta razón, la palabra, cuando digo que es suficiente para creer, el Señor Jesús y la palabra misma de Dios no se comporta de manera ligera o de manera irresponsable, porque la palabra escrita y dicha, que es la promesa para todos aquellos que lo creen, siempre va a dar su cumplimiento. Amén. Por esa razón estamos acá. La palabra dice que Jesús vendrá por su iglesia, mientras tanto la creemos y estamos ahí esperando confiadamente que Jesús vendrá. La palabra dice en factores de sanidad, en factor de todo lo que tiene que tratar con el hombre y la mujer que ha rendido su corazón a Jesús. Sabemos que la palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos redarguye, la palabra que nos instruye, la palabra misma que es de Dios, que siempre va a querer lo mejor para todos aquellos que creen la palabra. Y la palabra es suficiente para creer, ¿sí? A veces de pronto alguien le dice, en factor de amistad, puede decir que alguien le diga, ¿sabes qué? Determinada persona ha dicho una palabra que va a cumplir algo contigo, de pronto una promesa, pero usted no va a creerla hasta que no la escuche de la misma boca de aquel que le está prometiendo. Los hijos, ¿verdad? Si uno de los hermanitos le dice, ¿sabes qué? Mi papá dice que te va a comprar una bicicleta mañana. Y el chico no le va a creer ligeramente. No, dice, si yo no escucho esa palabra dicha de la boca de mi papá, yo que ni te creo a ti. ¿Sí? Dependiendo de quién viene la palabra, va a venir siempre la intensidad y la credibilidad de aquello que se habla. Amén. Y esto se ve mucho en los roles sociales de entre hombres y mujeres, que cuando alguien de pronto tiene por hábito siempre decir palabras que nunca las cumple, jamás le creerá a alguien. Pero también hay hombres y mujeres comprometidos con su palabra, que cuando la dicen, la cumplen y tratan en lo posible de que esa palabra que de manera responsable la declaró, pues de seguro le va a dar cumplimiento a lo largo de los días. Amén. ¿Sí? Denle una fuerte alabanza al Señor. Y hemos leído este pasaje maravilloso y dice la Escritura que vino un centurión. Y quiero enfatizar que acercarse a Jesús confiadamente es la oportunidad que todo hombre, toda mujer tiene el mismo día que tiene vida. La vida es suficiente para tener la confianza de acercarse a Jesús. Y aquí vemos la muestra de un centurión, que quizás usted ha leído este pasaje muchas, innumerables veces, pero quiero rescatar algunos puntos aquí. Primeramente, que aquel centurión que se acercó a Jesús, primero él, siendo que era el centurión. ¿Y por qué es un centurión? En aquellos tiempos, pues en el gobierno de Roma, se hacían grupos que eran grupos de 100 a 80 personas que se llamaban centuria, llamados así por Herodes mismo, centuria, y estaban en determinados lugares, ciudades, para aquellos que gobernasen, para aquellos que estén al tanto y que estén viendo todo el andar de determinados lugares, y se llamaba centuria, un grupo de 80 a 100 personas, y por consiguiente aquel jefe de ese grupo de centuria se llamaba centurión. Y aquellos centurión no era cualquier personaje, eran personas que estaban a cargo del oficio, pero también procedían de una familia prominente romano, de aquellos pudientes, aquellos que estaban capacitados y que se los ponía para que dirigiesen aquellos grupos. De ahí viene lo que es el centurión. Amén. Así que este centurión, siendo de que no era judío, siendo de que era alguien que estaba dirigiendo un grupo de los romanos mismos para poder controlar aquellos lugares, pero sin embargo él tenía un siervo, un hombre que estaba enfermo, y este hombre empieza el hecho de acercarse sin detenerse, sin medir, sin decir, bueno, yo soy romano y que voy a acercarme a un judío, o de pronto por
el trabajo mismo que él tenía, quizás era posible de que él diga que voy a acercarme a Jesús, pero él se acercó a Jesús rompiendo esas limitaciones, rompiendo esas cosas que le pueden limitar para acercarse a Jesús, porque él tenía una necesidad y era un siervo. Y lo que deja ver es el corazón de aquel centurión, que tenía compasión por aquel hombre enfermo, es decir, la piedad que tenía por aquel hombre enfermo, porque siendo el cargo que él tenía, pues podía él manejarse de manera indiferente, donde que le importa el dolor de los demás, pero sin embargo él muestra la compasión de aquel hombre que estaba enfermo. Y cuando Jesús entra a Capernaum, dice la Escritura, él automáticamente se acercó a él, y se acercó en una manera de ruego, en una manera de humildad, en una manera de necesidad hacia Jesús. Y él empezó a decirle el acontecimiento que tenía. Y yo lo que quiero rescatar es que acercarse a Jesús confiadamente es una forma de que todo hombre y toda mujer debe de trabajar consigo mismo para acercarse sin límite alguno, sin barreras alguna. Y si yo le dijera a usted qué cosa le impide acercarse a Jesús, porque a veces decimos, sí, yo creo en Jesús, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, sí, es verdad, y quizás cumple muchas habilidades, muchas ayunos y todo lo demás, lo que son disciplinas espirituales, pero aún así usted tiene limitaciones de acercarse a Jesús. Y si no se acerca a Jesús de manera confiada, quizás serán muchos los factores. Quizás porque repetidamente viene pasando un problema de salud. Quizás porque repetidamente un hijo nuevamente entra en rebeldía. Quizás porque repetidamente ve el mismo cuadro que es constante en su casa, sea de enfermedad, sea de cualquier factor. Y usted dice, bueno, ¿de qué me sirve estar orando? ¿De qué me sirve creer a Jesús? Si al final igual no pasa nada. Y así como aquel centurión, había muchas limitaciones que él podía tener, pero él sencillamente rompió todo margen y él solo se acercó. ¿Qué cosa nos impide acercarnos a Jesús? Y le digo esto porque siendo tal como usted, creyente en Jesús, creyente en Dios, y también pidiéndole todos los días de Dios que el Espíritu Santo de Dios dirija nuestros caminos, hay muchos aspectos y factores que a veces nos debilitan y no nos permite acercar a Jesús. Los silencios, el dolor atrapado en el corazón, ese desánimo, ese desaliento, ese fracaso escondido, no nos permite acercar a Jesús. Quizás oramos, sí. Quizás leemos la palabra, sí. Quizás cumplimos las disciplinas espirituales, sí. Pero acercarse de manera íntima a Jesús es otro nivel. Acercarse de manera íntima y confiadamente a Jesús para revelar el dolor que hay en el corazón, para revelar ese fracaso que hay en el corazón, tiene otro nivel. Tiene otro nivel. Y por eso es que en el andar del camino, aunque pasen muchos años, hay muchos cristianos que caminan todavía cabizbajos, no creyendo a Jesús y no acercándose a Jesús constantemente con toda la fe, con toda la intensidad de creer, con toda la intensidad de que Dios conoce, aunque el dolor ahí está, seguir creyendo, aunque el problema quizás continúa, a pesar de. El centurión rompió todo margen. Y dice que él se acercó y seguidamente rogando. Y rogar es algo diferente a solamente pedir. Rogar es algo diferente a solamente darle la información del acontecimiento, de los sucesos que alguien esté pasando. Porque aún en medio del dolor podemos acercarnos a Jesús llorando y diciéndole, Señor, esto me está pasando. Pero a veces se necesita más profundidad. A veces se necesita más intensidad. Aquel hombre, aquel centurión se acercó a Jesús no solamente para decirle, de pronto el centurión tenía conocimiento que Jesús era el hombre que sanaba, que Jesús era aquel que hacía tantos milagros, y no solamente fue como que de una manera simple a decirle, Señor, esta necesidad tengo y yo sé que tú lo vas a hacer. No, la actitud y la posición de aquel centurión era de ruego, una actitud tan diferente. Pero Jesús le dijo automáticamente, yo iré y les sanaré. ¿Por qué razón? Me admira mucho el hecho de que Jesús, ante la actitud y la posición de aquel centurión, él inmediatamente dijo, yo iré. Porque era evidente cómo estaba el centurión. El centurión estaba rogándole, presentaba la preocupación y la compasión.
Denle una fuerte alabanza al Señor. Amén. Amén. Por esta razón el Señor Jesús automáticamente dice Él: yo iré y sanaré. Y esta respuesta inmediata del Señor Jesús, quizás usted o yo, ante una petición, esperaríamos una respuesta así de inmediata. Pero ¿por qué no sucede? Digo yo. ¿Por qué a veces solo nos quedamos en el sillón de la espera y decir, ¿por qué Dios no hace algo tan inmediato? ¿Por qué Dios no actúa de la forma que yo anhelo, que yo quiero que actúe? ¿Por qué si he pasado tantos años, tanto tiempo y no sucede nada? ¿Por qué? Quizás hay muchos factores y los factores son de manera cuantitativa muchos, porque si nos quedamos en la actitud de aquel centurión, siendo que Jesús veía quién era él, pero también la compasión que había en él, ¿sí? Porque a veces tenemos rogativas hacia alguien o vemos el dolor de alguien, pero a veces no solamente oramos con esa profundidad del deseo de que su alma sea sanada, de que su alma sea salvada, sino que tan solamente quizás oramos por la necesidad de otros o por la necesidad de nosotros mismos para otros fines. Y la Escritura dice, no recibís porque no sabés pedir, porque muchos piden para sus propios deleites. Si un hombre o una mujer que está enferma y pide sanidad, mi pregunta es, ¿para qué pide sanidad? ¿La pide para sí mismo? ¿Para qué pide sanidad? ¿La pide para malgastarla en cualquier cosa que no añade a su espíritu? ¿Para qué pide sanidad? ¿Para ser indiferente ante las disciplinas espirituales? ¿Para qué pide sanidad? Porque al tanto el hombre que no cree de Dios pide sanidad y termina perdiéndose su mismo deleite, y al final del día y del camino y de los años, deleitándose en todo pecado, terminará igual muriéndose. Pero el hombre y la mujer que es espiritual y pide sanidad en medio de su salud, en medio de su problema espiritual, del alma, lo que tenga, pide sanidad para poder ser útil en las manos de Dios. Pide sanidad para decir, Señor, este cuerpo enfermo no puede predicar. Este cuerpo enfermo no puede ir a visitar a alguien y declarar tu palabra. Este cuerpo enfermo no puede hacer nada que pueda rescatar a otros. La sanidad del cuerpo, el hombre que es espiritual la pide para ser útil en el reino de Dios. No la pide para malgastarla en lo que no añade a su espíritu y lo que no añade a su alma y lo que no añade para crecer espiritualmente. Amén. Y a veces pedimos también sanidad por aquellos, por el hermano, por el amigo, por el primo, por el esposo o por la esposa, pero quizás porque estamos fastidiados de su comportamiento y solamente queremos que aquel hombre, aquella mujer sea llegado del corazón de Cristo, porque ya no lo soporto. Es diferente orar y decir, Señor, salva su alma, porque en medio de todo su carácter y su forma de vida no irá para el cielo. Y tener el dolor y la compasión de que ese hombre o esa mujer o ese amigo o ese hermano o ese vecino, quien conozcamos, que sabemos que su alma se pierde, entonces las rogativas van a ser de una manera diferente, donde Jesús ve la compasión de lo que está sucediendo en aquello. Amén. Y el Señor Jesús de manera directa le dijo, yo iré y lo sanaré. Y yo creo que esa palabra la recibiremos usted y yo de manera inmediata, de que Él irá y no solamente va a ir para evaluar, sino que también sanará. Y su palabra, su ruego, su oración, cuando usted ora e intercede por aquellos, entonces también encontrará la frescura de la palabra de Dios, de Jesús, que dice, yo voy a ir y voy a sanar. Es decir, el complementario de lo que anhelo, el complementario de lo que nosotros pedimos y en rogativas a Dios, de que Dios sane el corazón de alguien que posiblemente su cuerpo está sano, pero su alma está enferma. Que sane quizás un hombre o una mujer que físicamente se encuentra bien, pero que sus pensamientos están podridos, están dañados, cavilando maldad todo el tiempo. Que sane el corazón, que sane el alma, que sane la mente, que sane su espíritu, que sane. Porque no solamente la sanidad física externa revelan también la sanidad del alma y de la mente. Lo que no se ve, lo que no se revela, lo que no se evidencia, sino en el transcurso de los días, en el momento, en el diario vivir, se va revelando lo que hay en la mente y lo que hay en el corazón de todo ser humano. Amén.
Dele fuerte alabanza al Señor. Amén. Así que cuando le dijo, yo iré, si rogamos y oramos al Señor, Él va a ir y Él va a sanar todo lo que tenga que sanar, heridas, salud, preocupación, la aflicción. Pero el centurión empezó a decirle, él le dijo que él no era digno para que él entre al techo de que él vaya. ¿Y cómo así? Pues no, si igual le dice que le sane, pero sin embargo nuevamente le dice que él no era digno para que entre Jesús. Pero le dice él, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y la humildad del centurión, aquí se revela la humildad de él, porque cuando él le dice al Señor Jesús que él no es digno que entre bajo el techo de él, porque el centurión posiblemente él conocía la tradición judía, y la tradición judía prohibía que entren a casa de los gentiles, y él era un gentil, ¿sí? Así que siendo que les prohibían a los judíos que entrasen a la casa de los gentiles, ya que hacerlo, que un judío entre a casa de un gentil, al hacerlo entonces ceremonialmente estaría impuro, ¿sí? Y el centurión estaba frente a un judío que era el Señor Jesús. Cuando él le dice esto, yo no soy digno que tú entres, porque él era un gentil. Y la Escritura nos enseña esto, de que si él lo haría, entonces conforme a la ley judía, él se iba a estar impuro, ceremonialmente se iba a sentir así. Por eso le dijo, no es digno que tú entres en mi casa, tan solamente di la palabra. Pero cuando él le dice que solamente di la palabra y que él creía que el siervo iba a ser sano, ¿por qué razón? Porque él entendía y reconoció el señorío de Jesús, el poder de Jesús, de que lo que él diría se haría. Es decir, que sobre el universo entero el poder del Señor Jesús era evidente. Eso lo entendía el centurión. Por esta razón, y esto nos enseña tanto a usted y a mí, que la palabra está dicha, que en ese instante el centurión estaba frente a frente al Señor Jesús, y es por eso le dijo, solamente di la palabra y es suficiente. Yo lo creo. Cuando el centurión dijo aquello, es lo que estaba diciendo, yo creo en el poder que tú tienes y también tengo tanta credibilidad en la palabra que va a salir de tu boca. Amén. Dele fuerte alabanza al Señor. Cuando él dijo solamente di la palabra, es el alcance de la fe a través de la palabra. El alcance de la fe, ¿sí? Y a veces decimos, bueno, ¿por qué no? Yo quiero que alguien me hable cuando vamos a la iglesia. Yo quiero, Señor, y de pronto Dios, para entrenarlo a usted en su palabra, quizás ese día que usted viene dispuesto a escuchar una palabra audible, Dios no le va a hablar. No va a utilizar al profeta, no va a utilizar a nadie para que le diga nada. ¿Sabe por qué? Porque de una u otra manera Jesús tiene que entrenarnos. Dios entrenarnos en esta que es la palabra, que es vida. La palabra misma es vida, si usted la cree. En ese instante el centurión necesitaba audiblemente que él exprese la palabra. Pero hoy usted y yo, aquí está la palabra. Muchas veces la palabra solamente la leemos vacíamente, pero no la traemos a nuestra vida como una fuerza de credibilidad. Amén. Es la palabra la que tiene vida, porque la palabra es el lenguaje de Dios. La palabra es el lenguaje de Dios. A veces decimos, pero es que Dios no me habla. Pero es que yo hago todo lo posible y Dios no me habla. Mi pregunta es de qué tanto nos llenamos de lo que estamos llenos. De ahí es que nos va a hablar. Si usted se llena de la palabra, Dios utilizará su palabra que está en su mente, en su corazón, para hablarle y refrescarle las promesas de vida y de esperanza para el problema o el suceso presente. Pero lamentablemente no hay palabra que la disciplina tenga el hombre, la mujer cristiana el día de hoy. Solamente pasa perdiendo el tiempo en cualquier cosa que no es la palabra. Y de pronto lo único que hace es repetir lo que alguien dijo, pero no vino aquí a la palabra que tiene vida para que sea poder en nuestros corazones. Es triste y doloroso, pero la palabra hoy por hoy, que se han encargado que ya ni una Biblia cargan, sino solamente algo de un teléfono, una tablet, cualquier cosa, y entonces no tienen para poder trabajar, para poder ahí escribir y decir esta palabra, yo la leí, aquí yo entendí esto. Y no tengo nada en contra de aquello, pero repetidamente sí lo voy a decir.
Porque la palabra es vida. La palabra es la que se lee, la que tú te reencuentras todas las veces. Cuando tú ese aparato, bueno, lo puedes leer, sí, para cuando se va de viaje, alguna cosa. Pero otra cosa es que ya no hay Biblia en las manos. Solamente hay un medio de un teléfono, cualquier cosa. Pero no está la palabra. No está la palabra no inició en un teléfono, ni ninguna cosa electrónica, sino escrita. Escrita, amén. Dele fuerte alabanza al Señor. Así que le dijo, di solamente la palabra. Y cuando digo esto, el centurión necesitaba oírla. Y nosotros necesitamos leerla. Quizás muchos leen la palabra como tan solo la información. Pero una palabra con información sin unción, no hay nada. Una palabra solamente como información y que no trae nada más, no trae revelación, no hay nada. La palabra debe traer unción y revelación. Y de ahí de ella, pues entonces usted sentirá el poder y su gloria en el efecto de la palabra que se declara, la palabra que se cree, la palabra que se usa como diario de vida. ¿Qué cosa es la palabra? Y todo hombre, toda mujer debe tener en sus labios la palabra. Amén. Pero hoy ese es un desafío para cada uno de nosotros. Tener la palabra. Y todo hombre, toda mujer se sabe de qué está lleno. Si de la palabra o si de Facebook. Si de la palabra o si de cualquier bobería que pasan ahí en esas redes. Que no añaden nada. Que solamente, mira. Yo creo que quisiera ver a alguien que lea la palabra. Mira la promesa de Dios lo que dice. Para tu problema, para mi vida. Eso es vida. Y eso es poder, eso es esperanza. Eso es la palabra de todo aquel que cree. Amén. Dele fuerte esa alabanza al que vive y reina. Así que estaba aquí. Y al oírlo dice, y cuando el centurión empieza a decirle al Señor Jesús y hablarle acerca de la autoridad, porque el centurión le estaba diciendo al Señor Jesús que él entendía lo que es autoridad, siendo que él era autoridad. Y le dice, yo cuando ordeno se cumple. ¿Quién más? Tú que eres el dueño de todo, que puedes ordenar y se cumplirá todo lo que digan de tus labios. El centurión sabía quién era Jesús y reconocía el señorío y el poder de él sobre esta tierra. Así que por esa razón, al oír Jesús, se maravilló, dice la Escritura, y dijo a los que le seguían, le dijo esta palabra. Ahí estaba el centurión, pero también a todos los que le seguían, él le dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y él se admiró, el Señor Jesús se admiró. ¿Por qué? Porque la fe no estaba en el siervo del paralítico. No estaba en el siervo que estaba paralítico y postrado. Cuando el Señor Jesús ve al centurión, ve que la fe que tenía aquel hombre era suficiente para que la palabra que él iba a creer y que él iba a escuchar, él la iba a dar por hecho. Porque ahí estaba el centurión. El centurión vino con la fe que él tenía para lograr el efecto en aquel siervo que estaba paralítico. Y es lo que a usted y a mí nos pasa cuando oramos por ese esposo, cuando oramos por esos hijos, cuando oramos por los padres, cuando oramos por el amigo, cuando oramos por cualquier acontecimiento. Es donde Jesús, él evalúa y ve el corazón suyo y ve el corazón mío. Cuánta fe hay en lo que oramos, cuánta fe hay en lo que declaramos, cuánta fe hay en aquel hombre que quizás no conoce a Dios, aquel padre que quizás no conoce a Dios, aquel amigo que quizás no conoce a Dios, pero nosotros estamos orando y diciéndole al Señor de que tenemos fe que Él cambiará el corazón de aquel hombre, que tenemos fe de que Él sanará a aquel hombre, a aquella mujer, o a aquel hermano, a aquella familia, y eso es suficiente, y por eso Dios lo ve y Él se admira de la fe que podamos tener. Hay muchos hombres, mujeres que pueden tener muchos años en el Evangelio, pero no pasa nada diferente porque no hay palabra de fe. Y aún en medio de la declaración de la palabra de fe, quizás van a suceder acontecimientos diferentes. Y diga, bueno, ya creí y como que ya pasó, pero después volví a ver lo mismo. Porque es necesario para que si hemos creído, no nos desmayemos. Que si hemos creído, a pesar de cualquier cosa, sigamos creyendo. Amén. Y dele fuerte alabanza al Señor. Amén. Y la fe siempre ha sido un factor determinante para llamar la atención de Dios.
La fe. Y por eso Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la Escritura, es imposible. Usted quiere agradar a Dios porque evangeliza más. Si no tiene fe, no le agrada. Si usted cree que solamente venir a la asistencia de la iglesia, unos cuantos que solamente vienen determinados días dependiendo de quién es, aquellos fans, y si no lo hace con fe, no le agrada a Dios. Si empieza a hacer evaluaciones, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír por la palabra de Dios. Si usted no oye palabra de Dios y no cree la palabra de Dios, y peor que eso, no tiene fe, entonces no es nada. La fe siempre es el factor determinante para llamar la atención de Dios. Usted a veces piensa y dice, bueno, yo estoy evangelizando, corra aquí, corra allá. Pero si no tiene fe, usted no le está llamando la atención a Dios. Lo que Dios está viendo es que usted se agota de aquí para allá para ser visto, y qué lindo el bonito, y tómate foto y pasa en las redes para que diga, uy, el gran siervo, cómo evangeliza aquí y allá. Porque hay tanto orgullo en el corazón del presente de hoy, que las redes sociales se prestan para eso. Yo me pregunto si el Señor Jesús, por cada milagro y por cada endemoniado que liberaba, si la subía en las redes sociales, estoy haciendo esto para poder recibir el aplauso y el agrado de los bonitos que digan, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Porque hay muchos orgullosos que necesitan ser aplaudidos para sentirse mejor. Y ahí no hay fe para Dios, ahí hay agrado para sí mismo. Nada más hay. Hay un camuflaje para decir lo que hago y para vanagloriarme de cuánto soy, para sí mismo, no para Dios. La fe es en Cristo, la fe es en Dios, la fe es aquel que habla de sí mismo en fe, en todo lo que habla, en todo lo que hace, y que no necesita aplauso de nadie, porque es suficiente con la aprobación de Dios de los cielos. Amén. Dele fuerte la alabanza al Señor. Así que por esa razón el Señor Jesús le ha hablado a toda la audiencia y les dijo a ellos, cuánta fe hay, cuánta fe. Y seguido de esto, y para terminar más rápido, cuando el capítulo 11 y 12, cuando dice que os vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque los judíos creían que solo por ser descendientes de Abraham tenían asegurada la entrada al reino de Dios. Eso es lo que ellos creían. Y creían que los gentiles estaban completamente excluidos del gran privilegio, porque pusieron su esperanza en el linaje de Abraham, ¿sí? Pero lo cierto es que Abraham ganó esa preferencial del glorioso reino de Dios por la fe. Y por consiguiente la descendencia debería venir por fe, solamente por fe. La fe es lo que le agrada al Señor, y por fe creemos que Jesús murió en la cruz. Por fe creemos de que nosotros necesitamos a Jesús para ser salvada de nuestra alma pecaminosa, que solamente desciende al infierno en todos los deleites y en toda concupiscencia de nuestro corazón, que no nos permite acercar a Jesús, así como el centurión que se acercó rápidamente. Pero hay muchos que no se acercan porque hay cosas camufladas allí. Pero hay oportunidad todos los días. Si Dios les despierta todas las mañanas, con la oportunidad que nuevamente nos pongamos a cuenta con Él. Porque el deseo de Dios es llevarnos al cielo. El deseo de Él es llevarnos al cielo. Es fácil decir, Señor, si peco, llévame para mejor sácame de aquí de la tierra y segurito que me voy para arriba. ¿Por qué mejor no le decimos, Señor, si ves que caigo en pecado o estoy siendo seducido, trata con mi corazón y límpiame y enséñame toda la maldad y toda la podredumbre que todavía tiene en mi mente y mi corazón? Porque me quiero ir al cielo. Ser disciplinado en la tierra es de hombres y mujeres valientes. Pero ser de algunos que dicen, mejor me voy para arriba y llévame y aquí ya se acabó la historia. No. La historia no se acaba. La historia debe ser tratada aquí con todo el corazón del hombre y la mujer, con pensamientos que cavilan en cosas que no son de Dios y que le alejan de Dios. Entonces todo lo que sucede en la tierra debe ser tratado ¿en dónde? En la tierra. Amén. Dele fuerte alabanza al Señor.
Y aquí para terminar, mi hermana Inesita, dice el 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y creer es entregarse a la palabra de Dios. Cristo es la palabra que todo lo transforma. Y el Señor Jesús le dijo a aquel hombre, ve y como creíste, te sea hecho. Le dejó ver otra vez de que él creyó. Que como él creyó, podía ir confiadamente e iba a ver el milagro que él esperaba. Ve y como creíste. Son dos cosas de puntos de acción. Ir confiadamente, pero seguir creyendo en el corazón. Creer en Cristo es dejarse hablar y obrar también. Creer es aceptar su autoridad y su poder en la realidad de nuestra propia vida. Poder alcanzar la genuina fe. Creer es eso. Creer es sencillamente, a pesar de cualquier situación. Quizás usted allí, que está sentado aquí, y algún hermano, amigo que también está viéndonos a través de estos medios, han dejado quizás de creer, quizás porque alguien le falló, y quizás una jovencita diga, bueno, tengo la decepción amorosa de alguien que jugó con mis sentimientos, ¿para qué voy a creer? Y empiezan a tildar a todos de manera general, todos son iguales. No, querida jovencita, no todos son iguales, pero el que mal elegiste, si no es de acuerdo a lo que Dios tenía para ti. Y quizás una esposa o un esposo, que quizás su esposo rompió el pacto del matrimonio y decidió abandonar. No por eso podemos decir todos son iguales. Todos somos diferentes, sí, pensamos diferente. Y todos no creemos con la misma intensidad y todos no tenemos responsabilidad de la palabra expresada. Pero eso no quiere decir que dejemos de creer. Eso no quiere decir que digamos, ¿para qué más? Eso no quiere decir que dejemos de rogar, de orar. Eso no quiere decir que dejemos de creer la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita para que todo aquel que quiere ver poder en ella y que quiera ver gloria en ella y que quiera ver unción en ella, debe sencillamente creer. Nada más. Nada más. Amén. Y quizás usted diga, sí, quizás hay una aflicción en mi cuerpo que no funciona como yo quisiera y Dios no hace lo que yo anhelo y espero. Y esta servidora suya que le habla en este presente, que también tiene una aflicción en su cuerpo, que no se revela y que no se deja ver y que casi nunca hablo de ella. Pero Dios me hizo entender que era útil para acercarme más a Él. Que era útil y que es útil aún en el presente para depositarme siempre en Él. Dios hace las cosas para ayudarnos a crecer espiritualmente, no para derrumbarnos y para meternos en un casillero. Tú y yo nos metemos en el casillero del dolor. Tú y yo nos metemos en el casillero del desánimo. ¿Y para qué más? Solamente viviré y se acabó. Solamente iré a la iglesia y se acabó. Solamente cumpliré las disciplinas espirituales y se acabó. Si hacemos todo eso sin creer, no estamos llamando la atención de Dios y no estamos agradándole a Dios. Y si Dios aún te despierta a ti, me despierta a mí, a pesar de lo que estamos esperando, es porque Dios quiere seguirnos enseñando que aún debemos seguir creyendo. Amén. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Cierre sus ojitos allí. Cierre sus ojitos allí. Mientras yo hablo, cierre sus ojos. Y no solamente creer para una sanidad, no solamente creer para una sanidad del cuerpo, sino también creer que Dios puede revivir las metas, los anhelos que nuestro corazón quizás los ha dejado de lado. Solamente creer
de que Dios puede cambiar la historia cuando yo decida creer que Él puede hacerlo. Cuando yo decida creer que aún todas las mañanas que me despierta, Él va a hacer algo nuevo. Porque si Él ya no quisiera nada contigo, nada conmigo, si Dios hubiera determinado los días tuyos y míos, sencillamente no hubiéramos despertado el día de hoy. Es necesario creer, iglesia. Hay muchos que solamente cierran sus ojos, cierran sus labios y caminan sin creer. Caminan sin creer que la historia puede cambiar. Caminan sin creer que Dios puede hacer algo en el corazón de ese esposo, en el corazón de esa esposa. Caminamos sin creer. ¿De que para qué más? Es tiempo de creer. Es tiempo de creer. Jesús se sorprendió de ver a aquel hombre. Se sorprendió y le dijo: yo voy a ir. Y yo creo que Dios no se detiene para ir a tu corazón. Dios no se detiene para ir a tu mente, a tu aflicción, a tu problema, a tu dolor. No se detiene si realmente lo crees. No se detiene si realmente tú lo crees. Y por eso Él dijo: solamente di la palabra. La palabra está escrita. La palabra, si la palabra dice que Él sanará, Él lo hará. La palabra está escrita. Si Él dice que Él te salvará, Él lo hará. La palabra está escrita que Él dice que Él te ama. Y no ha dejado de hacerlo. Allí está su palabra. Pero hemos dejado de creer, iglesia. Hemos dejado de creer que Cristo viene pronto. Hemos dejado de creer que Cristo está tratando con su iglesia. Hemos dejado de creer y por esa razón nos enredamos en todo acontecimiento de este mundo. Hemos dejado de creer y por esa razón vivimos pecando, vivimos deshonrando la palabra de Dios. Hemos dejado de creer y por esa razón nos enredamos con el mundo. Cuando Santiago 4:4 dice que todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No somos amigos de Dios porque estamos parados en una iglesia. Somos amigos de Dios porque nos fundimos en Dios. Somos amigos de Dios porque hacemos la voluntad de Dios. Somos amigos de Dios porque nos rendimos a Dios. Por eso somos amigos de Dios. Es tiempo de volver a creer que Él existe, que Él viene por una iglesia santa, que Él viene por una iglesia limpia, que Él viene por una iglesia que le agrada, creyendo que Él es Jesús, que Él murió en la cruz por ti y por mí, que Él murió en la cruz por amor, que Él murió en la cruz para poder ayudarnos en todos los acontecimientos de esta tierra, en el dolor, en la tristeza, en la agonía, en el desánimo, en el desaliento, en la desilusión, en el problema físico, en todo. Pero si le pides sanidad del cuerpo, pídesela, Él te la dará. Si tú le dices: es para honrar tu nombre, es para predicar tu nombre, es para llevar buenas nuevas, porque el cuerpo es necesario que tenga salud, pero no para tu deleite, sino para glorificar el nombre de Dios y predicar las buenas nuevas. Oh, bendito Dios, Señor, ayúdanos, Dios mío. Tu palabra está dicha, Padre eterno. Dios, adora, iglesia, adora mientras yo hablo un momento. Adora, iglesia. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh sí, Señor. Oh fiel Señor. Oh sí, bendito Dios. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes Señor. ver muy dentro. Mientras la iglesia adora, mientras la iglesia adora, mientras la iglesia medita en la palabra expuesta, que el Espíritu Santo de Dios obra en el corazón. Oh bendito Dios, yo quisiera llamarte, amado amigo. Si quieres invitar a Jesús en tu corazón, si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, si no lo has aceptado en tu corazón, este es el tiempo. Que necesitas creer que Jesús murió en la cruz, que necesitas creer que Jesús hizo el sacrificio grande de la cruz, que Jesús
vino a morir por aquellos que están perdidos en deleites y en pecado. Que Jesús vino a hacer la gran obra y que solamente necesitas creer que Jesús es quien nos reconcilia con el Padre. Que todos estábamos desligados de la comunión con el Padre, con Dios. Mas Jesús, el intercesor, vino para morir en la cruz y para reconciliarnos con el Padre. Soberano Dios, soberano Padre. Yo no sé si esta noche, esta mañana, tú has venido por un milagro. Yo no sé. Yo no sé si llegaste a este lugar y dijiste: Señor, yo quiero mi milagro. Yo quiero recibir quizás el milagro de la sanidad de mi cuerpo. O quizás dijiste: yo quiero el milagro porque tengo un padre que está afligido. Yo no sé si viniste por un milagro, que dijiste: Señor, yo quiero que algo suceda en el corazón de mi madre. Yo no sé si viniste por un milagro esta mañana y dijiste: Señor, yo voy a tu casa, yo voy a recibir tu palabra, yo voy a recibir. Y así como aquel centurión, yo quiero en esta mañana también ser como el centurión y decir: Señor, solo di la palabra y yo iré y veré la sanidad de mi madre, veré la sanidad de mi padre, veré la sanidad del corazón de mis hijos, veré la sanidad, porque este tiempo que tú has venido en busca de un milagro, el Señor lo va a hacer. Si es que tú lo crees, el Señor lo va a hacer, porque este tiempo del milagro, el milagro del corazón, el milagro de transformación, el milagro de renovación, el milagro que solamente sucede a aquellos hombres y mujeres que le han creído a Dios. Solamente allí sucederá, porque todo aquel que le cree, todo aquel que le busca, crea que le hay, dice la Escritura. Oh, bendito Dios, levanta ahí tus manos, iglesia, y di: he venido por mi milagro, he venido por mi milagro, he venido por mi sanidad del alma. Sana mi alma, sana mis heridas, sana mis heridas, sánala. Oh, bendito Dios. Y así como le dijo al centurión: grande fe, ve porque has creído verás, porque has creído tú verás tu milagro, porque has creído tú lo verás, porque has creído tú lo verás, porque has creído tú lo verás, porque has creído verás. Lo que me has pedido será hecho, lo que me has pedido será concedido, lo que me has pedido tú lo verás. Oh sí, Señor. Oh, bendito Dios, por lo que has creído, por lo que has creído. Viniste a buscar algo, y es la presencia de Dios. Viniste a buscar algo y es mi vida. Viniste a buscar algo y es mi presencia y mi palabra. Mi palabra habla por sí sola. Mi palabra, dice Jehová, habla por sí sola. Y es la palabra la que creerás y tú verás. Oh sí, Señor. Bendito Dios. Oh, bendito Dios. Levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos y dile ahí con tus labios: Señor, mira mi corazón. Mira mi corazón. Mira mi corazón. Es tu palabra la que siempre me ha dicho: vuelve a creer. Es tu palabra la que siempre me dice: yo te amo. Es tu palabra la que me dice: nunca te dejaré. Es tu palabra la que todas las veces me dice que yo soy hija tuya. Es tu palabra, Padre. Ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Que el dolor no opaque la fe. Que la tristeza no opaque la fe. Que el desánimo no opaque la fe. Que ningún acontecimiento de esta tierra opaque la fe. Que ni aún el diagnóstico médico opaque la fe. Vuelve a tener fe, iglesia. Vuelve a tener fe. Y declárale al Señor: Señor, perdona mi incredulidad. Volveré
porque tú vienes pronto. Vienes pronto y yo lo creo. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Oh, Señor mío. Eres tú el Señor, Padre. Eres tú, glorioso Dios. Oh, sí, Señor. Oh, Padre, adora, iglesia. Yo creo en ti. Cree. Solo cree. Jesús. Escucha la voz suave. La voz suave. Lo que harás. Cuando estás triste y te dice cree. Escucha la voz suave y sé sensible a su espíritu. Cuando lloras por ese hijo y solo te dice cree. Cree así suavemente. Solo cree. Si tú crees, lo verás. Si tú lo crees, la palabra le dijo al centurión. El centurión dijo, solo di la palabra, nada más. Y cuando tú leas la palabra, léela con vida. De que su palabra se cumple. Porque es la palabra, basta la palabra, suficiente la palabra que viene de los labios de Dios para creer. Para creer. Él tiene grandes cosas para su iglesia. Para los que le buscan, para los que le creen, para los que no se han rendido, para los que siguen, para los que se levantan para seguir creyendo. No para los que se levantan en derrota, sino para los que se levantan creyendo y seguirán y continuarán creyendo, porque Jehová es de ayer, de hoy y de siempre y por todos los siglos. Amén, amén y amén. Dele fuerte las alabanzas al Señor.